Revelado. La increíble historia de una viuda que adoptó a la hija oculta del guerrero más temido. El murmurio del mercado resonaba con risas y voces entrelazadas, pero para Rosalía todo era un eco lejano. Su corazón, aún cargado con la tristeza de un amor perdido, palpitaba desacompasado. Criar a sus dos pequeños en un pueblo que no perdona la viudez era un desafío que cada día la presionaba más. Era el pilar de su hogar, pero la mirada de desaprobación de sus vecinos la seguía como una sombra. Al caminar por el pasillo de frutas y verduras, se sintió, una vez más, como una paria, con el peso de las expectativas de una sociedad que no entendía su dolor. Fue en medio de este tumulto que sus ojos se encontraron con los de Elena, una chica descalza con la ropa raída y un aire desafiante. La joven era conocida por su linaje, el hijo oculto de un guerrero del pasado, un hombre que había infundido miedo en el corazón de muchos. En un instante, rampante de prejuicio, una chispa de conexión se encendió entre ellas. Rosalía automáticamente sintió una punzada de miedo, recordando las historias que habían circulado sobre la madre de Elena, quien había decidido dejarla a su suerte. El dilema moral la golpeó con fuerza. ¿Podía ella, tan vulnerable como estaba, abrir su hogar a alguien marcado por la crueldad del pasado? Mientras su mente daba vueltas, la imagen de sus hijos floreció en su mente. ¿Qué pensarían de ella? ¿Sería capaz de manejar el juicio del pueblo? Su interior vibraba de ansiedad. La desesperación se apoderaba de sus pensamientos y el aprensivo latido en su pecho se intensificaba. Comenzó a cuestionar su propia moralidad. ¿No sería igual de culpable de abrirle la puerta a la posible desgracia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La presión crecía en su interior como una tormenta. La sensación de inseguridad la envolvía. Dudar de sí misma, sumir a sus pequeños en un contexto que podía ser peligroso. Esa noche, mientras soñaba con lo que podría ser una sociedad más comprensiva, a su mente acudieron pinceladas de colores que una vez llenaron su hogar. La pintura, ese refugio que había dejado en el olvido, parecía llamarlo a gritos, pero cada trazo también traía consigo recuerdos de su marido, arrancándole una lágrima de dolor silencioso. ¿Tenía el derecho de volver a buscar la belleza en algo cuando su vida estaba sumida en la tristeza? Las noches se tornaron interminables. Cada susurro del viento le recordaba la mirada sumida en desprecio de sus vecinos. A medida que se enfriaba la relación con el pueblo, la tensión entre el deseo de un nuevo comienzo y el miedo a ser repudiada aumentaba. Las críticas se convirtieron en un eco constante que vibraba en su cabeza, arañando el delicado equilibrio que había construido. Podía ser la heroína de su propia historia, pero al mismo tiempo, ¿sería capaz de resistir el juicio del pasado? La angustia le robaba el aliento y la decisión que debería tomar parecía inalcanzable. En su pecho se gestaba la tormenta de un amor que aún no sabía si podría permitir florecer. Un amor que podía dar alegría, pero a un precio doloroso. ¿Estaba dispuesta a confrontar sus propios demonios por el bien de una niña que solo buscaba protección? La respuesta parecía lejana incluso bajo la luz de la luna que parecía burlarse de su incertidumbre.
Despertó al día siguiente con un renovado sentido de determinación. En lugar de permitir que el miedo dictara su vida, decidió que era el momento de transformar su circunstancia. La imagen de Elena persistía en su mente, así como las dudas que ésta evocaba. ¿Y si esta vez, en lugar de ocultarse tras el miedo, se enfrentaba a sus cicatrices y les daba un nuevo significado? Por la mañana, el sol se filtraba a través de la ventana, proyectando un brillo cálido sobre su mesa. Echó un vistazo a su viejo caballete, cubierto de polvo, un recordatorio de una pasión que había sido opacada por el duelo. Era un llamado a la acción, una invitación a recuperar la esencia perdida. Sin pensarlo dos veces, comenzó a sacar pinceles y pinturas. Mientras sus manos se sumergían en colores vibrantes, un torrente de emociones emergió, al igual que las imágenes de un pasado que parecía haberla atrapado. El arte era una forma de liberarse, una oportunidad de dar voz a su dolor y a su esperanza. Sus hijos, al verla, se acercaron intrigados. La curiosidad en sus miradas ofrecía una chispa de alegría que no recordaba haber sentido en tanto tiempo. De un momento a otro se unieron a ella, dejando que la pintura se escurriera por sus dedos. En ese instante la alegría era palpable, risas y murmullos acompañaron sus movimientos. Aquella acción colectiva, aunque pequeña, era un acto de resistencia contra la soledad. La vida tenía el potencial de renacer en su hogar. Sin embargo, mientras se sumergía en el arte, la inquietud regresa con nuevas fuerzas. La pregunta de cómo integrar a Elena en su vida seguía latente. ¿Podría ofrecerle un hogar sin ceder ante la presión externa? No bastaría con el arte, tendría que ser un ancla emocional. Esa tarde tomó la decisión de buscar a Elena. Tenía que acercarse a ella, al menos una vez más, y explorar la posibilidad de una conexión más allá del miedo. Mientras caminaba por el pueblo, cada paso pesaba con el eco de los murmullos que la seguían. Las palabras de desaprobación reverberaban en su mente, pero su determinación se mantenía firme. Sabía que si iba a abrir su hogar, tendría que despojarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Su propio viaje hacia el autodescubrimiento tendría que ser paralelo al de Elena. Ambas tenían heridas que sanar, historias que contar. Al llegar a la orilla del río, vio a la joven recogiendo piedras. La imagen de Elena, con su mirada desafiante y su espíritu indomable, evocó un deseo profundo de conectar. Se armó de valor y se acercó a ella. «¿Elena?», comenzó, su voz temblando de ansiedad. La joven levantó la vista y por un instante sus mundos parecieron chocar. «Me gustaría hablar contigo». En ese momento el aire se tornó denso, cargado de potencial. Las dos mujeres, marcadas por sus pasados, enfrentaban algo más grande que su historia individual, la posibilidad de la aceptación, la solidaridad. Sin embargo, una preocupación latente aún las acechaba. ¿Podría esa unión iluminar su camino o desatar una tormenta aún mayor? La respuesta estaba en sus manos, pero el siguiente paso era incierto. Rosalía se preguntó si realmente estaba lista para abrir no solo su hogar, sino también su corazón. Las repercusiones podrían ser impredecibles. Enfrentar sus miedos no sería un viaje fácil. Sin embargo, el momento decisivo se acercaba. «¿Podemos intentarlo?», preguntó, su voz temblando, pero con un atisbo de esperanza. El rostro de Elena se iluminó con una mezcla de asombro y desconfianza. La respuesta que buscaban las unía, pero también tenía el potencial de separarlas aún más. ¿Estaría dispuesta a correr el riesgo? El aire se volvió pesado con la tensión de lo desconocido, y todo venía a culminar en esa única pregunta. Rosalía sintió que el tiempo se detenía mientras el silencio pesaba entre ellas. No había espacio para palabras vacías en ese momento. El mundo exterior se desvaneció y el murmullo del río se convertía en un eco distante. Elena la miraba, expectante y cautelosa,
como si estuviera rezagada en una niebla de desconfianza. ¿Qué significa intentar?, preguntó Elena, sus cejas fruncidas, desafiando con una voz que vibraba con la necesidad de claridad. Esas palabras fueron un golpe. Rosalía se encontró en un dilema. Definir intentar no era simple. Pasaron por su mente visiones de su vida juntas, los desafíos que podrían enfrentar, las miradas despectivas del pueblo, la posibilidad de ser juzgadas. Pero más allá de eso, estaba la búsqueda de un propósito compartido. Quería que ambas se sintieran seguras al explorar lo que podían construir. Así que, inhalando profundamente, empezó a tejer sus ideas. Intentar significa abrirse, compartir nuestras historias, darnos la oportunidad de sanar juntas, respondió, sintiendo el temblor en su voz. Era una invitación transparente, un paso hacia lo desconocido. Ya no era solo una cuestión de rescatar a Elena, se trataba de rescatarse a sí misma a través de una conexión genuina. Elena observaba con desdén, aunque había un atisbo de curiosidad en sus ojos. Sin embargo, la joven no podía evitar posicionarse en la defensa. ¿Y si no puedo ser quien necesitas? Estoy lejos de ser perfecta. La confrontación era inevitable, y en ese momento Rosalía comprendió que debía ser valiente. Nadie necesitaría ser perfecto. Yo tampoco lo soy. Espero aprender contigo. Lo que importa es el esfuerzo, no la perfección. El diálogo fluyó y se dieron cuenta de que ambas eran prisioneras de sus circunstancias, cada una luchando con sus batallas internas. Mientras Elena se abría un poco más, Rosalía compartió las luchas que había enfrentado tras la muerte de su esposo. Al hacerlo, empezó a despojarse de la imagen de viuda consumida por el duelo. Se sentía más cercana a la mujer que solía ser, la artista, la madre, la amante de la vida. A medida que intercambiaban sus historias, un hilo invisible comenzó a tejerse entre ellas. Rosalía sintió un estallido de fuerza. Discutir sus heridas las liberaba. No era solo un acto simbólico, sino una promesa de desafío mutuo. El miedo de ser juzgada seguía presente, pero en lugar de ceder a su peso, decidió convertirlo en determinación. Elena, por su parte, parecía abrazar la vulnerabilidad como una armadura más que como una debilidad. El día marchaba y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Era un momento para consolidar esa conexión, pero algo en el fondo de Rosalía la frenaba. Su hogar, el espacio donde quería introducir a Elena, estaba lleno de sombras y ecos del pasado. ¿Podría alguien más habitarlo sin que eso desbordara lo que aún intentaba sanar? Me gustaría que vinieras a casa, a conocer a mis hijos y ser parte de nuestras vidas, dijo finalmente, sintiendo que cada palabra requería un acto de valentía. El rostro de Elena reflejaba sorpresa y temor. ¿Y si no me aceptan? ¿Y si solo lo haces porque sientes pena por mí? Rosalía se sintió en un punto de no retorno, un abismo que desafiaba cualquier lógica. No se trata de pena, se trata de una posibilidad. Y si te abres, podrían quererte, pero necesitas decidir y yo debo enfrentar las posibilidades. La tarde se volvía fría y el aire pesado entre ellas presagiaba una decisión importante. Rosalía había lanzado la pregunta, pero el eco de su respuesta solo resonaba en su interior. ¿Era realmente capaz de arriesgar su mundo por una vida compartida? Elena la miró fijamente, el desafío de su mirada resonando con el peso de un futuro incierto. Ambas estaban al borde de un precipicio, temerosas pero al mismo tiempo fascinadas por lo que podría surgir de ese encuentro. ¿Y si al final solo me acomodo en la distancia?, respondió Elena, su voz en un susurro cargado de temor. Rosalía sintió su propio corazón tambalearse. La decisión inminente no era solo una cuestión de abrir su hogar, era un llamado a construir puentes donde antes había muros, una oportunidad para reescribir sus historias. La respiración de ambas se hizo más profunda, y en el aire flotaba una promesa silenciosa de transformación. Tal vez esta sea la única oportunidad, murmuró Rosalía, sin saber que la unión de sus caminos podría liberarlas de sus sombras, o, por el contrario, llevarlas a un abismo más oscuro.
Mientras el río continuaba su curso, el momento de decisión estaba al llegar, y el destino de ambas pendía de un hilo. ¿Serían capaces de atreverse a cruzar esa línea? El futuro se presentaba lleno de incógnitas, pero una cosa era cierta: el viaje apenas comenzaba. Rosalía permaneció en silencio, su mirada fija en el horizonte anaranjado que se desvanecía en el río. El peso de la decisión no recaía únicamente sobre sus hombros, era un punto de inflexión que de alguna forma desafiaba el concepto de su propia existencia. Había vivido sumida en el duelo, pero en el intercambio de emociones con Elena había encontrado un nuevo reflejo, una chispa que despertaba algo dentro de ella que había permanecido adormecido. Mientras tanto, su mente navegaba por las posibles consecuencias de abrir su hogar y su vida a una nueva presencia. Simultáneamente, Elena se debatía en una batalla interna. La pregunta sobre su propia valía resonaba en su cabeza. ¿Era realmente capaz de ser parte de la familia de Rosalía o simplemente representaba un proyecto de salvación para la viuda? Con esas inquietudes aún flotando, Rosalía decidió que debía actuar. La indecisión representaba un riesgo mayor que la posibilidad de error. Tenía que demostrar que su invitación era genuina, no solo una forma de aliviar el sufrimiento que ambos padecían. Se volvió hacia Elena y con una voz que surgía de lo más profundo, dijo: «Estamos ante una encrucijada, y me gustaría que la recorriéramos juntas. Puedes quedarte aquí esta noche, si así lo deseas». La reacción de Elena fue inmediata. Su postura defensiva se desplomó, pero la duda estaba aún marcada en su rostro. La vulnerabilidad que había sentido con Rosalía se convertía en un campo fértil para un nuevo tipo de relación, un terreno donde la confianza podía sembrarse. Sin embargo, había algo más pulsando bajo la superficie, una resistencia a dejarse llevar por la corriente de lo desconocido. ¿Y si no me quieren? ¿Y si soy un estorbo?, cuestionó Elena, su voz un hilito tembloroso y lleno de inseguridad. Rosalía deseó ofrecerle la certeza de que todo saldría bien, pero sabía que las respuestas no siempre eran simples, y no podía controlar la reacción de sus hijos. Sin embargo, algo en su interior le decía que era el momento de mostrar a Elena que el riesgo valía la pena. Lo que importa es dar ese primer paso. Si intentamos, podremos aprender juntas. No tengo todas las respuestas, pero prometo intentarlo. Te necesito como tú me necesitas a mí. La luz del día se desvanecía lentamente, y con ella las sombras que habitaban el corazón de Rosalía empezaban a despejarse. Al observar a Elena, comprendía que ambas estaban encarando su propia batalla, una lucha personal contra los fantasmas del pasado. Era evidente que, a través de ese intercambio, no solo buscaban un refugio mutuo, sino el coraje para reinventarse. Al llegar a su hogar, el ambiente se sentía diferente, familiar, pero también cargado de una nueva tensión. Podía escuchar a sus hijos riendo en la sala mientras el aroma de la cena llenaba el espacio. Aquella casa, una vez un lugar lleno de amor y vida, se había convertido en un recordatorio constante del vacío que había dejado su marido. Singularmente, sentía que al invitar a Elena, estaba desmantelando los muros que la mantenían a distancia de las relaciones humanas. ¿Estás lista?, le preguntó, casi en un susurro. Elena sintió, aunque sus ojos delataban un mar de incertidumbre. Rosalía tomó aire profundo, recogiendo el valor que le quedaba, y presionó la puerta hacia adentro, exponiendo a Elena a la burbujeante energía de sus hijos. El momento era crucial. «Chicos, tengo a alguien que me gustaría que conocieran», inició, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Las risas se apagaron momentáneamente y sus pequeños se volvieron hacia la entrada, sus miradas curiosas posándose en Elena. En ese instante, Rosalía percibió la fragilidad de su decisión. No solo se trataba de abrir su hogar, se trataba de abrir su corazón a la posibilidad de un futuro compartido, a un nuevo tipo de familia que ni se imaginaba. Y al mirar a Elena, con el rostro bañado en la luz del atardecer, sintió que la única opción era seguir adelante, cualquiera que fuese el resultado. Sin embargo, una inquietante pregunta reverberaba en su mente.
¿Qué pasará si las sombras del pasado no han sido completamente desvanecidas? Mientras comenzaban a interactuar, la tensión se transformaba, pero Rosalía no podía prever lo que el destino les depararía en esa noche crucial. En el fondo, sabía que estaba en la antesala de un cambio irreversible, y aunque la esperanza brillaba, el temor de perderlo todo también se hacía presente. Rosalía respiró hondo mientras sus hijos se acercaban a Elena. Sus reacciones eran impredecibles. La voz de su hijo resonó en la sala antes de que ella pudiera procesar sus propios pensamientos. ¿Por qué tiene ese pelo tan raro? El comentario inocente cortó la tensión sobre la relación, pero también reveló que su familia aún no estaba preparada para abrir sus corazones completamente. Elena sonrió con un deslillo de incomodidad, mientras Rosalía sentía cómo la presión aumentaba en su pecho, debatiéndose entre competir por la atención de sus hijos o mantenerse al margen, permitiendo que el nuevo vínculo se desarrollara de manera orgánica. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su rol en este escenario debía ser activo. Era su tarea crear un ambiente seguro para que tanto Elena como sus hijos se sintieran cómodos. «Niños, esta es Elena. Ella se quedará con nosotros hoy», dijo, intentando transmitir entusiasmo a través de su voz. El silencio momentáneo dejó espacio para una mirada de comprensión entre Rosalía y Elena. A través de esa conexión silenciosa, sabía que ambas compartían el mismo deseo de pertenencia. Pero, mientras sonreía a Elena, una parte de ella se preguntaba si era posible cuidar a una nueva persona sin olvidar el dolor del pasado. A medida que la cena avanzaba, las interacciones resultaban titubeantes, llenas de risas nerviosas y momentos de incomodidad. Rosalía se sintió atrapada observando las dinámicas entre Elena y sus hijos, queriendo influir, pero también dándose cuenta de que debía ceder un poco de control. La libertad de Elena también era su propia liberación. Necesitaba entender que la recuperación del duelo no significaba renunciar al amor por su esposo, sino encontrar un lugar en su corazón para Elena. La noche continuó con pequeñas revelaciones, las historias contadas entre bocados de comida, los chistes infantiles que resonaban en el aire y las miradas llenas de curiosidad. Aunque los muros parecían desmoronarse, la carga de la incertidumbre seguía presente en la mente de Rosalía. ¿Podría Elena convertirse en una parte integral de su vida? ¿O estaba a punto de cometer un error imperdonable al integrar a alguien nuevo en su familia? Después de la cena, cuando los niños se marcharon a jugar, Rosalía tomó un momento para hablar con Elena a solas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, observando cada matiz en la expresión de su rostro. «Es abrumador», Elena admitió, sus ojos reflejando tanto miedo como deseo. «No quiero ser una carga. Tal vez no debería haber venido aquí. A veces creo que no soy la persona que necesitas». Las palabras de Elena resonaron en el pecho de Rosalía. Recordó las mismas dudas que había sentido al inicio de su viaje hacia la reconstrucción de su vida. «No creo que seas una carga. Creo que puedes ser una luz si te dejas serlo», respondió, sintiendo la firmeza de su voz por primera vez en mucho tiempo. Rosalía se dio cuenta de que el camino por delante estaría lleno de retos complicados y emociones crudas, pero finalmente había un brillo de esperanza en su interior. El diálogo con Elena no solo la ayudaba a abrirse a nuevas posibilidades, sino que también la instaba a enfrentarse a sí misma una vez más. La noche transcurrió marcando una pauta diferente. Rosalía y Elena, en una búsqueda de identidad compartida, empezaban a esbozar las bases de una nueva relación, una que, aunque incierta, prometía aprender del pasado. Sin embargo, cada paso debía considerarse cuidadosamente, pues las viejas sombras no se desvanecen sin lucha. Mientras entraba a su habitación, sintió el eco interno de sus inquietudes. Cada susurro de autocrítica se tornaba más fuerte.
¿Era capaz de abrir verdaderamente su corazón? ¿De permitir una conexión real sin olvidar ni un instante a su difunto esposo? Así, al cerrarse la puerta, notó que el desafío más grande no era solo integrar a Elena, sino un viaje hacia la autoconcepción que le permitiría asumir otro papel, el de madre y amiga, sin perder su propia esencia. Y en ese instante de reflexión, una notificación en su teléfono rompió el silencio. Un mensaje inesperado la hizo detenerse. Tienes que saber algo importante. No puedo seguir así. Hay más de lo que imaginas. Las palabras pulsaron como una alerta en su mente, abriendo un abismo de preguntas que parecían desbordarse. ¿Qué legado del pasado estaba a punto de reaparecer? Rosalía se quedó mirando la pantalla de su teléfono, con el pulso acelerado. Las palabras resonaban en su mente, desdibujando por un momento la nueva realidad que había empezado a construir. No puedo seguir así, decía aquel mensaje. ¿Era un eco del pasado que no podía simplemente dejar atrás? La ansiedad comenzó a apoderarse de sus pensamientos. Ese mensaje podía representar una revelación que cambiaría todo. Durante los días siguientes, la dinámica familiar se intensificó. Elena y los niños parecían ir tejiendo lentamente una red de conexiones, mientras Rosalía se sentía atrapada en un ir y venir emocional. Por un lado, la alegría de ver a sus hijos contentos en compañía de Elena era innegable. Por otro, el desasosiego de abrir su corazón a lo desconocido era inminente. Era como estar en una danza donde cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. En medio de ese torbellino, decidió que era tiempo de actuar activamente. Si quiero forjar esta nueva realidad, necesito construirla desde la base. Se sintió sorprendida por su propia determinación, un destello de fuerza que había estado dormido desde la muerte de su esposo. Así, se inscribió en un curso de desarrollo personal que prometía ayudarla a explorar sus emociones y a aprender a ser más consciente de sus decisiones. El primer día del curso, el ambiente era vibrante. Rosalía se dio cuenta de que había otras personas ahí que, como ella, estaban en la búsqueda de su nueva identidad. Al principio, su voz se sentía apagada, casi como un eco lejano en ese mar de nuevas experiencias. Pero a medida que los días pasaban, empezó a abrirse, compartiendo sus miedos, sus dudas y el deseo de construir un futuro diferente. Las sesiones se convirtieron en un espacio liberador donde podría transformar su dolor en impulso, sus inseguridades en convicción. Una de las actividades más impactantes la llevó a reflexionar sobre los roles que había asumido a lo largo de su vida. Cuando se le pidió pensar en su relación con Elena, se dio cuenta de que a menudo se cerraba a la posibilidad de una conexión genuina. ¿Por qué me cuesta tanto dejar que alguien nuevo entre en mi vida? ¿Es el miedo al dolor o la necesidad de proteger lo que ya tengo?, se preguntó. Esa noche, al regresar a casa, el latido de su corazón era distinto. Había un nuevo sentido de propósito que le daba dirección. Empezó a introducir pequeñas actividades en familia, como noches de juego o paseos al aire libre, donde la risa sustituía poco a poco al silencio cargado de nostalgia. Sin embargo, en cada momento de alegría, la incertidumbre del mensaje seguía acechando en su mente como una sombra persistente. Hacia el final de una semana particularmente intensa, recibió una notificación que le heló la sangre. Era un mensaje de un número que no reconocía. Sé lo que pasó. Debes escucharme. Necesitamos hablar. La urgencia en sus palabras la dejó sin aliento. ¿De qué se trataba esta nueva revelación? ¿Era una advertencia sobre su pasado o algo que podría reconfigurar su presente? Mientras se preparaba para enfrentar esta nueva marea de preguntas, Rosalía sintió que había dado pasos significativos en su camino personal. Sin embargo, la llegada de esas palabras misteriosas le recordaba que algunos fantasmas no se disipan simplemente con la voluntad. El momento de verdad se acercaba, y con él, la necesidad de decidir si estaba lista para abrir más puertas de las que había cerrado. Así, se sintió de nuevo en la encrucijada entre su historia pasada y el potencial de un futuro lleno de complicidad y amor. Estaba dispuesta a confrontar lo que quedaba del legado de su marido y qué significaría eso para su nueva vida.
Con el corazón palpitante y una determinación renovada, se preparó para enfrentar lo desconocido, consciente de que cada paso la acercaría más a la comprensión de sí misma. El día siguiente fue nublado, pero Rosalía sintió que su mundo interno iluminaba el entorno gris. Al levantarse, decidió que el tiempo de la indecisión había pasado. Antes de abrir el mensaje del número desconocido, necesitaba calma. Se preparó una taza de té verde, cuidando cada movimiento, enfocándose en el aroma y el calor de la bebida como un ancla a la realidad. El curso le había enseñado que la mente y las emociones debían ser abordadas con la misma atención que cualquier proyecto personal. Reflexionó. ¿Qué realmente quiero saber? ¿Por qué esta comunicación me impacta tanto? Aquel instante de pausa le ofreció una claridad inesperada. No podía permitir que el miedo a lo desconocido dominara su decisión. Pero cuando el mensaje finalmente relampagueó en la pantalla, una oleada de ansiedad la invadió. La frase «sé lo que pasó» resonaba en su mente como una campana que anunciaba un peligro latente. Se armó de valor y decidió responder. No fue fácil. Las palabras todavía estaban impregnadas de miedo. Sin embargo, en lugar de expresar su inquietud, optó por mostrar disposición. ¿De qué se trata? Estoy dispuesta a escuchar. Mientras esperaba una respuesta, reflexionó sobre los nuevos hábitos adquiridos en el curso. Había aprendido a enfrentar sus temores y a cuestionar su valor en la vida cotidiana. Comprendió que la vulnerabilidad también era parte del desarrollo personal. Mudar la sensación de incomodidad hacia la curiosidad podía ser liberador. Ese principio se aplicaba a la espera de la respuesta de un posible adversario del pasado y también en sus interacciones con Elena. Esa tarde se sentaron juntas a hablar sobre el futuro, un tema que solían evitar. Rosalía probó a abrirse con Elena, a compartir sus inquietudes y sueños sobre una nueva vida. A medida que se explicaba, observó cómo Elena escuchaba con atención, ofreciendo un espacio seguro para que sus palabras fluyeran. ¿Qué piensas de crear un espacio para que nuestros hijos también compartan sus sueños?, sugirió Elena. Esa idea resonó fuertemente en Rosalía, dándole la oportunidad de no solo construir su vida, sino de solidificar la conexión familiar. La respuesta al mensaje llegó justo cuando la incertidumbre empezaba a desvanecerse en su mente. Un simple aviso emergió. No podrás escapar de la verdad por mucho tiempo. Reúnete conmigo y entenderás. Las palabras eran claras, pero el mensaje estaba cargado de amenazas veladas. La sensación de peligro reavivó sus temores, pero también su piel se erizó ante la promesa de un entendimiento más profundo de su propia historia. En medio de aquella tumultuosa revelación, la responsabilidad se cernía sobre ella. Lidar con el pasado de su marido podría desestabilizar lo que había construido, pero la simple idea de ignorar esos ecos le provocaba desasosiego. Lo que podía ser una citación hacia el pasado también representaba una oportunidad para integrar su historia con la de Elena y sus hijos, convirtiendo su dolor en puente hacia el futuro. Ese mismo día, al salir de casa, un impulso la llevó a explorar el jardín que había dejado un tanto abandonado. Mientras removía las malas hierbas, entendió que su vida requería igual atención, desarrollo y desecho de lo que no prosperaba. En cada rama cortada, en cada brote nuevo, sentía que estaba tomando las riendas de su destino y se preguntaba si estaba lista para lo que estaba por venir. Sin embargo, la incertidumbre persistía. El encuentro con aquel extraño seguía siendo un velo que oscurecía su camino. La mezcla de esperanza y miedo palpitaba en su interior. La esencia de la verdad estaba en su próxima decisión. Y esa decisión estaba cada vez más cerca, pulsando con la intensidad de una revelación. Con el horizonte lleno de posibilidades y un regreso inevitable al pasado asomándose, Rosalía sintió que la pregunta que la definiría asomaba. ¿Está dispuesta a asumir los riesgos de derribar los muros de su vida y dejar que la verdad entre? La respuesta, como un tsunami de emociones, estaba al alcance de su mano. La noche envolvía la casa en un manto de silencio, mientras Rosalía se sentaba con los pensamientos agitados.
Las luces de la calle iluminaban tenuemente su sala, creando sombras que se movían como sus propias inquietudes. Reflexionar sobre el mensaje no era suficiente. Sentía que la acción era necesaria, que debía prepararse para lo que estaba por venir. Decidió revisar su agenda y programar un encuentro. No podía darle la espalda más tiempo. Juana, una amiga del curso, había compartido la importancia de tener un enfoque proactivo en la resolución de conflictos. Cualquier situación puede arrojar aprendizajes valiosos si estás dispuesta a enfrentarlos, había repetido. Con esas palabras resonando en su mente, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un plan. Primero, se hizo una serie de preguntas para enmarcar su enfoque. ¿Qué esperaba obtener de la reunión? ¿Cómo podría mantenerse centrada en sus objetivos? En el trasfondo, la idea de abrir viejos capítulos la aterraba, pero sabía que la ignorancia solo alimentaría más preguntas en su interior. Se recordó a sí misma la importancia de la vulnerabilidad en su proceso de crecimiento. Mientras estructuraba su plan, recordó la conversación con Elena sobre compartir los sueños de sus hijos. Esa fue una señal de que no solo estaba construyendo su propio camino, sino también el de su familia. Así, decidió que en lugar de abordar la reunión como una confrontación, se sería un momento de apertura y curación. Con cada palabra que escribía, aumentaba su determinación. La capacidad de analizar sus emociones y de entender cómo éstas influían en sus decisiones estaba moldeando a una nueva Rosalía, una que se enfrentaba a sus miedos en lugar de huir de ellos. La mañana siguiente comenzó con una mezcla de ansiedad y claridad. Decidía que el encuentro no se haría esperar, así que respondió al mensaje con firmeza. «Te encuentro el martes a las 6. Necesito claridad». En ese momento sintió que había tomado el control. Esa tarde se sentó en su jardín nuevamente, esta vez contemplando el ciclo de la vida que se desarrollaba frente a ella. Sembrar, esperar, cosechar. El paralelismo con su propia vida era innegable. La incertidumbre se transformó en una motivación palpable y la visión se hacía más clara. Iba a cosechar lo que sembrara y estaba decidida a preparar el terreno. En el transcurso de los días que siguieron, comenzó a practicar técnicas de respiración y visualización que había aprendido en el curso. Se imaginaba en la reunión, tranquila y segura, abriendo diálogos sobre su pasado sin importar lo que el destino le reservara. Cada práctica la fortalecía. Comenzaba a sentir que estaba equipándose no solo con herramientas emocionales, sino con estrategias concretas para interactuar. El sábado, sin embargo, un giro inesperado la sacudió nuevamente. Elena se acercó con una inquietud no resuelta en su mirada. «Rosalía, me preocupa que estés metiéndote en algo más grande de lo que podemos manejar. Podría haber consecuencias», dijo. Este comentario sembró la duda, provocando que su mente divagara entre los riesgos y las esperanzas. A pesar de esa inquietud, la conversación también encendió un fuego dentro de ella. ¿Era posible que enfrentar a su pasado le abriera las puertas a un futuro que nunca había imaginado? La tensión crecía en su interior, llevándola a cuestionar si estaba realmente lista para enfrentar no solo sus miedos, sino también las revelaciones que podrían acompañarlas. El día de la reunión se acercaba rápidamente y ella debía articular su verdad. Se sintió atrapada entre el deseo de conocer la realidad y el miedo a lo que podría descubrir. Como los brotes en su jardín, su vida estaba en un punto crucial de desarrollo. Necesitaba florecer o marchitarse según sus decisiones. Y mientras el reloj seguía su curso implacable, Rosalía comprendió que el momento de la verdad estaba por llegar. La pregunta persistente inundaba cada rincón de su mente. ¿Sería capaz de transformar sus traumas en fuerzas generadoras de cambio? En su corazón, sabía que todo dependía de esa inminente conversación. El eco de su propia voz interior resonaba, clamoroso y claro. ¿Podía realmente impulsar el cambio radical? La mañana del encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación que pulsaba en cada fibra de su ser. Rosalía se despertó temprano, como si un instinto primitivo la empujara a prepararse para una cacería.
Era hora de enfrentar un pasado que había permanecido oculto mucho tiempo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, obligándola a abrirse a una nueva perspectiva, a dejar atrás la penumbra que había vivido en su mente. Mientras se arreglaba, los rituales de belleza se convirtieron en un acto simbólico de transformación. Cada movimiento era una afirmación de su nuevo yo, la mujer decidida a confrontar su historia. Se miró al espejo, notando la firmeza en su mirada que antes no existía. Hoy es el día, se dijo en voz baja, como un mantra que le recordaba que el control estaba en sus manos. Cuando llegó el momento de partir, ella sintió una oleada de adrenalina al cerrar la puerta detrás de sí. La sensación de lo desconocido mezclada con una anticipación electrizante la impulsaba hacia adelante. Al caminar hacia la estación del metro, revisó mentalmente las preguntas que había preparado, los puntos que deseaba abordar. Cada palabra era una herramienta, cada frase un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. La espera en la estación se sintió eterna. El murmullo de la gente y los anuncios le parecían un eco distante. La ansiedad la invadía, pero debía recordar que estaba allí para cerrar una herida, no para abrir más. Luego de lo que pareció una eternidad, el tren llegó, y el silencio de la cabina se convirtió en un refugio temporal. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando serenidad en medio del torbellino interno. Al llegar al café donde se encontrarían, se instaló en una mesa apartada. Las manos, sudorosas, mantenían firme su copa de café. Observar a las personas que pasaban allí era un ejercicio de distracción, pero a su vez la llevó a reflexionar sobre cómo las vidas de aquellos extraños continuaban, ajenas a su propio conflicto. La vida seguía su curso, independientemente de sus luchas internas. Finalmente, el momento llegó. Vio a su interlocutor acercarse. Su presencia era imponente, como un recordatorio de todo lo que había querido olvidar. Al cruzar miradas, sintió un estallido de emociones, miedo, resentimiento y al mismo tiempo una curiosidad ardiente. Aquella era su oportunidad de reclamarse a sí misma. «Gracias por venir», dijo, intentando proyectar confianza, aunque su voz temblara ligeramente. La conversación fluyó por un camino que parecía estar marcado por las experiencias compartidas, pero Rosalía, decidida a no perder el rumbo, introdujo lo que verdaderamente necesitaba expresar. Cada respuesta, cada silencio, era una oportunidad de exponer sus sentimientos, de trazar la línea entre el pasado y el futuro que deseaba construir. A medida que las palabras iban surgiendo, el peso del diálogo se sentía como una liberación. Reconocer sus emociones y ser honesta con ella misma se volvió un acto de autoafirmación, un grito de guerra interior para reclamarse. Cuando su interlocutor intentó esquivar algunas respuestas, la determinación de Rosalía se intensificó. Tenía que seguir adelante e insistir en descubrir la verdad sin importar el coste. «Necesito entender por qué esto ocurrió. ¿Qué fue lo que te impidió ser honesto?», cuestionó, dejando que su voz reflejara la mezcla de dolor y determinación que había alimentado su travesía. Cada palabra resonaba en el aire, pesada con las historias no contadas y las emociones reprimidas. Y en ese momento, la revelación llegó. Su voz traía consigo un eco de su propia fuerza, y casi instantáneamente el ambiente se tornó denso. Rosalía sintió que la oportunidad de redención se entrelazaba con el inminente enfrentamiento. ¿Sería suficiente esa conversación para liberarla de las sombras del pasado? A medida que las palabras continuaban fluyendo, una verdad ocultada se acercaba, y Rosalía se dio cuenta de que cada respuesta era una hendidura en su propio corazón, pero también una grieta por donde podía dejar escapar lo que le atormentaba. Al final del diálogo quedaba la pregunta cruda y penetrante. ¿Sería el final capaz de aceptar no solo sus miedos, sino la verdad acerca de su propia identidad? Mientras la conversación tomaba un giro inesperado, el tiempo se detuvo en un momento crucial. Rosalía comprendió que su vida, tal como la conocía, dependía de lo que estaba a punto de descubrir.
Las conexiones familiares que una vez asumió que eran sólidas estaban más fracturadas de lo que imaginaba. Yo no sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo tenía miedo de que sus secretos nos desgastaran aún más, explicó la persona frente a ella. Las palabras, combinadas con la vulnerabilidad de su voz, resonaron adentro. Rosalía comprendía que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía moldear su respuesta a esa verdad. En ese instante, la tensión que había anidado en su corazón durante meses comenzó a aflojarse. Las cadenas del pasado parecían menos pesadas a medida que abandonaba la necesidad de ser la víctima de una historia que no había escrito. Las revelaciones habían sido dolorosas, pero también liberadoras. Dinámicas que antes la mantenían presa parecían desvanecerse a medida que se abría a la idea de sanación. Las preguntas ardientes que había preparado se convirtieron en evidencia de su propio crecimiento. Lo que importa es cómo vamos a seguir adelante. Quiero aprender a vivir con esta verdad y a ayudar a mis hijos a entenderlo también. Con cada afirmación se sentía más fuerte y segura de que estaba construyendo su propio camino, uno que no dependía de la sombra del pasado. Cuando la conversación terminó, sintió que había dejado atrás una porción importante de su carga emocional. Se levantó y con una voz clara y decidida dijo: «No importa lo que haya sucedido antes. Ahora tengo la oportunidad de definir mi propia historia y la de mis hijos». La luz del café brillaba con un nuevo significado. Su mundo no estaba únicamente lleno de dolor, sino también de esperanza. Al regresar a casa, la niebla de incertidumbre había sido reemplazada por una sensación de claridad. Mientras atravesaba la puerta, escuchó risas y juegos en la sala. Sus hijos estaban ahí, buceando en la inocencia y la alegría de ser pequeños. Su corazón se llenó de un calor renovado. Al verlos, comprendió que todo lo que había estado luchando por construir era real, tangible y lleno de posibilidades. «Mamá, ¿hiciste algo divertido?», preguntó su hija, llena de curiosidad. Rosalía sonrió, contemplando cómo las historias de amor y dolor podían entrelazarse para dar vida a nuevas aventuras. «Hice algo muy importante. Aprendí que el pasado no tiene que definirnos, y hoy comenzamos un nuevo capítulo». La transformación de Rosalía no fue solo personal, era colectiva. Su rostro reflejaba un nuevo propósito y una paz que hacía tiempo había estado ausente. A medida que cada miembro de su familia se unía a esa nueva narrativa, ella se sintió plena, lista para enfrentar cualquier desafío. El dolor de su pasado había sido parte de su viaje, pero no era el destino. El arte comenzó a fluir de nuevo. Sus manos volvían a jugar con los colores, y en su mente, la imagen rejuvenecida de su hogar se llenaba de tonos vibrantes. Había aprendido a permitir que las heridas se convirtieran en hermosas cicatrices, recordatorios de su fuerza y determinación. Elena se había convertido en más que un refugio para ella. Se había transformado en un símbolo de su propio renacer. Juntas, comenzaban a trazar su camino hacia algo más grande. Se comprometió a construir una familia unida, libre de los temores del pasado. En esos meses, las tensiones con el pueblo amainaron en su mayoría, y la mirada de desaprobación se tornó poco a poco en reconocimiento. Rosalía, ya no solo una madre y viuda, sino una mujer empoderada, se sentía suficientemente fuerte como para enfrentar el juicio, sabiendo que su viaje había florecido en un legado de aceptación. El final de su historia no era más que el umbral de nuevas historias que se entrelazaban. Rosalía había conquistado su miedo y había ido lejos por la senda de su verdad, convirtiéndose en la arquitecta de su vida, y al mirarse al espejo, la confianza reflejada en sus ojos era prueba de un crecimiento genuino.
Había superado sus demonios y ahora estaba lista para vivir no solo por sus hijos, sino también para ella misma. Y así, la historia de Rosalía cerraba un ciclo, pero comenzaba otro lleno de promesas. La vida, rebosante de nuevas oportunidades, aguardaba por ser vivida, mientras el mundo parecía sonreírle de nuevo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Hablemos. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Cada acción cuenta para crear más contenido inspirador. No lo dejen pasar.